permítame decir que, bueno, que ha sido una oportunidad para reencontrarme con antiguas amistades, antiguas y renovadas, ¿no? En este sentido, permitidme decir especialmente a Héctor Humérez, pues, con el que me une ya una larga amistad. De verdad que estoy encantado de estar aquí y voy a intentar ahorrarme todo el protocolo. Sobre todo porque me encuentro entre personas a las que quiero y tengo confianza. Yo quisiera esbozar unas pocas ideas sobre modelos de negociación colectiva. Unas pocas ideas con la perspectiva de, por lo menos, generar un pequeño debate que a ver si somos capaces de ordenar un poquito. Yo no sé cómo tengo que hacer para cambiar de página de PowerPoint, pero para empezar, yo les diría que los modelos de negociación colectiva plantean la primera pregunta retórica de que cuál es el papel del Estado en las relaciones colectivas. Entonces, puede haber países que opten por un mayor intervencionismo y países que opten por uno menor, ¿no? Hay modelos que podemos llamar, y así se han llamado, de laissez-faire colectivo. Es decir, que el gobierno, el Estado, no se mete en las relaciones colectivas. Así fue tradicionalmente, por plantear un ejemplo modélico, el Reino Unido, el modelo que plasmó Canfroy en su trabajo de derecho, ¿no? Yo diría algo no demasiado parecido, pero digámoslo así, ha sido poco intervencionista la República de Uruguay. Pero ya un poco más, ¿no? Yo simplemente quiero expresar como inicio una idea. Los modelos intervencionistas siempre son políticos. No hay un modelo más político que otro. Ahora vamos a ver qué queremos con nuestro modelo, cualquiera que sea, de negociación colectiva. Y, bueno, hay un papel promocional del Estado en muchos países que incluso lo que pretende es sentar a las partes sociales. Este no es el caso chileno, por lo menos no de forma clara, sentar a las partes sociales para una previa negociación prelegislativa en materia laboral. Lo que podemos llamar una especie de neocorporativismo en las relaciones laborales, que yo creo que está en una época que no es la mejor, por lo menos en Europa, pero que tiene síntomas de recuperación. Pero sí que expreso una idea que me parece que ha sido cierta en las reformas que ha habido, y es que resulta difícil generar un modelo legal de negociación colectiva que no pase por la previa interlocución con las partes sociales. ¿Qué piensan las organizaciones de empleadores? ¿Qué piensan las organizaciones de trabajadores sobre el marco legal que se quiere instaurar de la negociación colectiva? Esto como idea previa. Yo creo que hay una hipótesis que yo creo que voy a intentar transmitir, es que el Estado, en los últimos años, ha tomado partido, en términos generales, en Europa, hacia un modelo de negociación colectiva descentralizado. O por lo menos, si se me permite el palabra descentralizante. O sea, con tendencia hacia la descentralización. Podemos pasar otra vez la página y todavía... Entonces yo creo que esto tiene que ver con, por decirlo así, un predominio de un ideario económico, un corte liberal, que atraviesa el mundo a partir de los años 80 y que encuentra su auge normativo en los años 90. De una autorregulación del mercado que produce que el balance de poder cambie en favor del empresario. Entonces, algunos países con una fuerte impronta de relaciones colectivas de trabajo sufren un proceso de debilitamiento del convenio colectivo. A veces, pongo el ejemplo de la legislación británica, un modelo siempre desregulado y siempre descentralizado, por identificarlo con la primera ministra, digamos que en los 80 la impronta de Mrs. Thatcher consiste en una legislación de pequeños pasos, pero de un contenido marcadamente antisindical.
Hay un libro muy interesante de un autor referencial británico, Lord Weatherbourne, que se llama Legislation for Conflict, y que decía algo que le voy a decir en términos muy coloquiales, pero para que se entienda, porque es una traducción casi literal. El Estado se ha metido a legislar sobre negociación colectiva para joder a los sindicatos. La expresión literal de Lord Weatherbourne. Esto no es en otros países. Yo diría que en Europa, los años 90 del siglo pasado, lo que asisten es a un fenómeno de pérdida de vigor del convenio colectivo, pero sin una hostilidad tan explícita hacia el hecho sindical. Eso pasa en Italia, en Francia, en Alemania, por supuesto en España, como vamos a ir viendo poco a poco, pero casi nos vamos a poner más cerca en el tiempo y vamos a partir del discurso de la gran crisis económica del 2008. ¿Podemos pasar, por favor, Entonces, en este contexto, ¿qué sucede? Que el mercado de trabajo se segmenta. Aparece de forma muy marcada un proceso, digamos, de precariedad en los contratos de trabajo, un proceso de descentralización productiva, un proceso que distingue entre insiders y outsiders. Aparece el fenómeno de los autónomos precarios, pero todo este conglomerado, toda esta constelación, lo que hace es fragmentar y debilitar la negociación colectiva. Yo creo que podemos decir que el cambio de siglo va generando un mercado de trabajo donde se produce un debilitamiento de las organizaciones sindicales y de la actividad sindical. Doy un pequeño salto en el tiempo para ejemplificar esta tendencia con una de las primeras leyes laborales del primer mandato de Emmanuel Macron, que posibilita a las empresas negociar directamente con sus trabajadores individuales, eludiendo las organizaciones sindicales. ¿De qué se trata? De ofertas en masa. Ofertas en masa, no intermediadas por los sindicatos, que producen una ratificación individual y mayoritaria que produce un resultado que tiene la misma fuerza de obligar que un convenio colectivo. Una relación colectiva sin sindicato es lo que pretende, digamos, la legislación Macron del año 2016. Esto poco a poco lo vamos a ir viendo. Voy a ya centrar un poquito más el discurso, pero yo diría que este mismo proceso, digamos que de debilitamiento del sindicato, va pasando en otros países como en España, en Italia, en Francia, con connotaciones, como vamos a ver, parcialmente diferentes, pero siempre con el mismo hilo conductor. Pasamos, por favor, la página otra vez más. Y fíjense ustedes cómo hay una corriente general de decaimiento de la tasa de afiliación. En Italia se pasa, en este periodo del 86 al 2014, del 38 al 31,8. Se pierden 7 puntos. En España, después quizá interese por qué, pero hay una fuerte estabilidad de la tasa de afiliación en torno al 19. Ahora estamos un poco por debajo del 19. Alemania en torno al 18. Francia al 11. Lo que quiero que perciban es que esto es interesante. La tasa de sindicación chilena no está muy lejana de los números europeos, excepto en los países nórdicos, que está alrededor del 70%. Y ustedes se pueden imaginar por qué. Por la vigencia de las cláusulas de sindicación obligatoria. Esto está dejando de ser así. Está dejando de ser así porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy beligerante contra las cláusulas de sindicación obligatoria. Esa es la isla en Europa, ¿no? Pero lo que quiero, y esto es el contraste para entrar a discutir de lo que quiero realmente que constituya lo más central del discurso. ¿Es compatible esta discreta afiliación sindical con una alta cobertura de la negociación colectiva? Incluso en países con tasa de afiliación muy baja. Por ejemplo, Francia tiene un 11%. Repito, España
pues eso, yo diría que ahora anda por el 17,5, 18, pero lo que se están propiciando en los sistemas de relaciones laborales europeos son variados mecanismos que producen que el convenio colectivo se extiende más allá de las partes que lo han negociado. O por decirlo en otras palabras, los mecanismos característicos de la representación del derecho privado no son aplicables en toda su extensión a la negociación colectiva. Y fíjense ustedes los porcentajes. Los porcentajes son del 2016, 2017. No he querido ir allá porque los números no serían tan consolidados. Pero en Alemania, el 62% de las personas trabajadoras están cubiertas por un convenio colectivo. En Austria, el 95%. En Bélgica, el 96%. En España, el 70%. Estamos un poco por encima del 70%. En Francia, el 98%. Fíjense ustedes. Afiliación 11, tasa de cobertura, 98%. Holanda está mal dicho. Países Bajos, 81%. Italia, 80%. Reino Unido, ahí está. El sistema voluntarista, y un sistema de lógica, digámoslo así, no vinculante del convenio colectivo, 29%. Es la excepción. Pero si vemos un patrón de conducta claro en Europa, consiste en la compatibilidad entre una tasa de afiliación un poquito reducida, por decirlo amablemente, pero una tasa de aplicación del convenio colectivo muy general. El otro día me decían que Chile está alrededor del 16% de tasa de afiliación. Es un número que yo no sé cómo calificarlo, pero está prácticamente la media de afiliación de la OCDE. Tampoco es para pensar que estamos en una situación extraordinaria. Ustedes están en una situación normal en términos de afiliación. Digamos, lo que nos diferencia es una normativa que, insisto, tiene el carácter de una serie de decisiones políticas que vienen de la mano de tradiciones legislativas que produce pues, un modelo diferente en un lugar u otro del planeta. Pasemos, por favor, de página de nuevo. Y claro, ¿cuáles son las formas de soporte de la negociación colectiva? No está en esa página. Pero antes de hablar de esta página, yo diría que las dos formas de soporte de la negociación colectiva son, de una parte, el establecimiento de procedimientos administrativos de extensión de convenio colectivo. Esto es un modelo, por decirlo así, muy propio de Portugal, o muy propio también ahora de Italia, que consiste en que una decisión administrativa puede extender el convenio colectivo más allá de los confines a los cuales está primeramente establecido. Segunda técnica, la eficacia general del convenio colectivo, que es el modelo español, pero que antes era una anomalía y es un modelo que tendencialmente se está viendo de una forma más normal, que consiste en que el convenio colectivo, cuando las partes que lo negocian tienen ciertas mayorías, se aplica a todas las personas dentro de su ámbito territorial y funcional, con independencia de su afiliación o de sus preferencias sindicales. Y luego hay formas indirectas de soporte de la negociación colectiva. Porque claro, de una parte está la existencia del propio convenio colectivo, de otra parte es sobre qué contenidos hay que negociar. Los modelos de negociación colectiva más primarios tienen una negociación puramente tarifaria, ¿no? Lo que hablamos es de incrementos retributivos. La cuestión es enriquecer el propio contenido mediante estímulos. Aquí les pongo el ejemplo de la República Italiana, que estableció modelos de estímulo fiscal para promocionar que los convenios colectivos regularan medidas de protección social, medidas tales como mejoras de pensiones, como mejoras de asistencia sanitaria, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, fíjense ustedes en la legislación española, una ley del año 2017 que obliga a que todas las empresas contratistas con el sector público apliquen como mínimo la tabla retributiva del convenio de sector. Pero si yo quiero contratar con la administración pública, he de
pagar por lo menos lo que dice la tabla retributiva del convenio del sector correspondiente. Luego hay modelos de promoción de la negociación colectiva mucho más clásicos. Me imagino que ustedes conocen perfectamente la dialéctica entre modelos que establecen un deber legal de negociar y modelos que no lo establecen. La República de Chile no ha ratificado, que yo sepa, el convenio 154, el convenio del marco promocional de la negociación. Yo creo que los países que lo hemos ratificado tenemos la obligación, por compromiso internacional, de establecer un deber legal de negociación. Esto tiene su importancia a la hora de generar nuevos ámbitos de negociación. Y otro elemento importante en la configuración de los modelos de negociación colectiva es la regulación de la ultraactividad. Me imagino que esto lo conocen. Es una institución de corte alemán que lo que regula es la aplicación del convenio más allá del periodo de vigencia. En el interremo entre dos convenios colectivos se sigue aplicando el convenio colectivo anterior. Esto genera, sin duda, una negociación colectiva más inflacionaria. Las empresas le quieren mal a esa institución, en términos generales, pero produce una negociación colectiva con más estabilidad y menos conflictiva. Y desde esa perspectiva, las empresas no lo miran con tan malos ojos. Pero cómo se regula la ultraactividad tiene mucho que ver con el ámbito y con los contenidos de la negociación colectiva. Puede pasar otra vez, por favor. Pero ahora vamos a lo que realmente creo que están ustedes discutiendo. Yo diría que los modelos europeos, dicho en bruto, respondían a un predominio de una negociación colectiva de sector, de rama de actividad, que podía ser geográficamente extendida a todo el país o geográficamente extendida solo a una parte del país, a una región determinada. Pero estamos en un proceso de transición de un predominio de un convenio de sector a un modelo más descentralizado. Esto es relativo, como todo lo que se dice, porque ahora vamos a entrar un poquito más en letra pequeña, ¿no? Por ejemplo, digo que las autoridades públicas se hacen entrometidas y promueven la descentralización de la negociación colectiva. Les pongo el ejemplo de la crisis del 2008. Ya saben ustedes que a los países del Mediterráneo nos llamaban los pigs, los cerdos, ¿no? Éramos Portugal, Italy, Greece and Spain, los pigs, que éramos los que teníamos una deuda excesiva, los que éramos los alumnos más desventajados de la clase. Entonces nos impusieron como elemento de condicionalidad para mantener la financiación de la deuda reformas, y por lo que respecta a las reformas laborales nos impusieron un modelo de descentralización de la negociación colectiva. Es una idea muy interesante. Por eso digo que las autoridades públicas se hacen entrometidas. Como elemento, digamos, de cambio hacia modelos de relaciones laborales más flexibles, promueven una descentralización de la negociación colectiva. ¿De qué se trataba? De contener las dinámicas salariales. Cuando la unidad de negociación es más reducida, el poder sindical es menor. Es un poco el silogismo, que como siempre es un silogismo, que es una verdad a medias, pero tendencialmente era una verdad, ¿no? Y se trata de promover la flexibilidad en la negociación colectiva. Claro, ¿esto qué produce? Que esta descentralización, lo digo casi de una forma, de verdad, no poética, pero que hiere, la descentralización hiere y erosiona los derechos adquiridos. Es decir, ¿cómo se puede atacar la intangibilidad del convenio colectivo de rama de actividad? Este fue un pensamiento que atraviesa Europa con la crisis del 2008. Es decir, ¿cómo puede ser que el convenio de sector no sea la norma mínima que establezca el umbral de sostenibilidad de las empresas? Todas las empresas que no llegan a ese umbral de sostenibilidad no podrían competir legítimamente en el mercado.
Entonces, lo digo de forma muy simple, pero lo que sucede en el debate que se produce con la crisis económica del año 2008. Por favor. Claro, esta descentralización se vincula a un incremento del poder de la empresa. Es decir, se trata de generar una empresa con decisiones más unilaterales de la empresa. También lo tendré que matizar, ¿no? Y esta tendencia es perceptible en modelos de negociación colectiva descentralizada. En Reino Unido, por motivos que ahora no voy a comentar, siempre predominó la negociación colectiva a nivel de empresa. Pero también en países que tienen una fuerte impronta de negociación colectiva por rama de actividad. Suecia, Italia, Francia, Alemania. Yo, una cosa que siempre he discutido con mis colegas chilenos, en particular con Alfredo, que es con el que más discuto de estos temas, es que la descentralización de la negociación colectiva elimina un efecto importante, que es que la negociación colectiva rama de actividad servía para sustraer los salarios de la dinámica de competencia entre empresas. Es decir, vamos a jugar todas las empresas con las mismas reglas. Entonces, la unidad productiva laboral le va a salir lo mismo a todas las empresas del sector del metal de una región determinada. Y eso producía además una igualdad de partida entre microempresas que no pueden gestionar un convenio colectivo y empresas de más dimensión que sí que pueden gestionar un convenio colectivo. Es decir, las reglas de competencia eran iguales para todas las empresas. Claro, esta fragmentación, esta descentralización de la negociación colectiva no es gratuita, tiene efectos inducidos, que es que se produce un declive y una fragmentación de las estructuras de representación empresarial de rama de actividad. Les pongo un ejemplo. En España tenemos convenios que no se renuevan desde el año 2006 o desde el año 2007. ¿Por qué? Porque ha desaparecido la organización de empleadores que lo negociaba. Al desaparecer la función, al desestructurarse y descentralizarse la negociación colectiva, el sujeto se hace más contingente, deja de ser necesario como organización de empleadores. Esto también sucede con los sindicatos, pero sucede de una forma mucho más visible con las organizaciones de empleadores. Entonces, este declive y fragmentación de las estructuras representativas es muy visible incluso en países con una fuerte tradición, como es el caso de Alemania. Porque esta es una idea que yo creo que es el momento de decirla. El ámbito de negociación tiene como elemento previo el sujeto representativo. Es imposible que haya una negociación colectiva de rama de actividad si no hay un sujeto fuerte y representativo establecido a nivel interrama de actividad, a nivel confederado. Es decir, no es posible una negociación colectiva centralizada si no hay sujetos centralizados. Como decimos en España, sin un oligopolio sindical. En España, confederaciones sindicales que cuentan hay dos. Hay otras un poco más pequeñas, pero las que cuentan son dos, ¿no? Entonces, el elemento de centralización y existencia de sindicato fuerte representativo se debilita cuando se tiende a una negociación colectiva más descentralizada. No sé si esto se entiende, pero creo que es fácil de entender. Pasamos la página otra vez, por favor. Pero esto es, repito, tendencias. Hay modelos más resilientes. Les pongo el ejemplo de Bélgica. En Bélgica apenas hay negociación colectiva de empresa. Hay una negociación colectiva muy fuerte a nivel de rama de actividad y muy centralizada.
Austria, por ejemplo. En Austria, la ley no permite nunca la negociación colectiva de empresa. Es al revés que el modelo chileno, tal como ustedes me lo comentaban ahora en el almuerzo. No permite la negociación colectiva de empresa. Fíjense ustedes, países muy poco regulados, países nórdicos, Suecia como modelo. ¿Cómo se afrontó la crisis? Pues cambiando la agenda de la negociación colectiva. Es decir, frente a una tradición un poco proclive a reducciones salariales y con fuertes incentivos al empleo, se pasa a otra agenda basada en reducciones de salarios y de tiempo de trabajo. Es decir, mantenemos el nivel sectorial, pero en el bien entendido de que hay que transigir hacia una agenda mucho más flexibilizadora. Eso requiere un sindicalismo muy concentrado, muy responsable, evidentemente político, no lo voy a negar, pero con cierta independencia, digamos, de las decisiones políticas gubernamentales, ¿no? Entonces, eso, Suecia, esto también hay que reconocerlo, sucede en una serie de gobiernos socialdemócratas, pero es capaz de aunar mantenimiento de la rama de actividad, pero con una negociación colectiva flexibilizadora de recorte de salarios. Por eso digo que la tendencia hacia la negociación colectiva descentralizada tampoco es unánime, pero sí que es una tendencia. Y sobre todo, ¿de qué descentralización hablamos? Porque hay una organizada y otra desorganizada. Les voy a poner ejemplos. Piensen ustedes que lo que sucede es que la descentralización se organiza y se dirige desde la propia norma estatal. Y vamos a producir, por ejemplo, que ciertas materias, en ellas prevalezca la negociación colectiva de empresa. O a través incluso del propio sector. En el sector de la construcción de un determinado país, decidimos en la negociación centralizada que materias como el tiempo de trabajo o la retribución se negocien a nivel inferior. Entonces, esto se hace en Europa. E incluso se hace mediante algo que también comentaba ahora con Luis en el almuerzo, ¿no? Mediante derogaciones que la ley le permite a la negociación colectiva. Ustedes tienen un sistema de legislación laboral muy imperativo. ¿Qué se hace en algunos modelos? Que la ley sea dispositiva para la negociación colectiva. Por ejemplo, la jornada semanal será de 40 horas, excepto que un convenio colectivo de rama de actividad establezca una jornada más amplia. Sería un modelo de confianza en la negociación colectiva de rama de actividad. Es decir, hay modelos, repito, de negociación descentralizada, pero organizada y dirigida desde arriba. Hay casos, como es el caso alemán, en el que el proceso de descentralización tiene que ver bastante con darle protagonismo a las partes sociales. Entonces se produce una descentralización más organizada. Yo no diría que la negociación colectiva alemana se ha cambiado hacia la empresa. Digamos que le ha dejado algún espacio a la empresa, pero sigue siendo básicamente rama de actividad. Italia, ya veo que Roberto está nervioso con el reloj, Italia también inicia un recorrido en esa línea que me gustaría pararme con ella, pero que tiene que ver sobre todo que la descentralización se utiliza para salvar situaciones de grave crisis. Se habla de lo que se llama, pase por favor, una negociación colectiva de proximidad que permite que en determinados momentos de crisis de empresa, la negociación de empresa pueda derogar el convenio de rama de actividad e incluso derogar la ley. Se le confía a la negociación colectiva de proximidad una fuerte capacidad de actuación, incluso derogatoria de la ley en momentos de crisis económica. España es otro ejemplo, y se lo cuento
también en dos palabras, porque no quiero centrarme en el modelo español. Hay una reforma muy importante en el año 2012 que lo que hace es establecer la prioridad aplicativa del convenio de empresa en ciertas materias muy sensibles. O sea, sigue predominando el convenio colectivo de rama de actividad, pero en materia de cuantía salarial, en materia de retribución de horas extraordinarias, en materia de organización de horarios o en otras materias, le da prioridad aplicativa al convenio de empresa. ¿Qué se produce con esta reforma? Fíjense ustedes, España es un ejemplo de mal comportamiento con el inicio de la crisis. Del año 2008 al año 2012, los salarios se mantienen. Dirán que bien, si no fuera porque el desempleo sube del 8 al 27%. Y con esta reforma, lo que se produce es una medicina con grandes efectos secundarios. Del año 2012 al año 2020, los salarios apenas crecen. Por decirlo así, los salarios en la década pasada perdieron casi el 20% del poder adquisitivo. ¿Cómo? Mediante la técnica de darle preferencia aplicativa al convenio de empresa. Esto tiene que otro elemento de complicación más. ¿Qué se hace en el año 2021? Como saben ustedes, cambia el signo del gobierno. En España tenemos una coalición del Partido Socialista con una plataforma política que se llama Sumar, que estaría teóricamente a la izquierda del Partido Socialista, y lo que se hace es, en el 2021, eliminar la preferencia aplicativa del convenio de empresa en materia salarial. Esta leve modificación normativa produce que los salarios vuelvan a crecer, eso sí, de la mano de una decisión gubernamental de incrementar el salario mínimo interprofesional. Fíjense ustedes, lo que pasa es que también una decisión política importante es cuál es el ámbito territorial. Piensen en España. En España saben ustedes que somos un Estado muy peculiar, con comunidades autónomas donde hay dos, que son el País Vasco y Cataluña, con ínfulas nacionalistas. Entonces, aquí hay otra pregunta legal. ¿Qué convenio prevalece? ¿El convenio de sector español, para entendernos, o el convenio de sector catalán? De la comunidad. Claro, son dos comunidades autónomas ricas, ¿eh? Esto también es importante. Eso produce otra pulsión de cuál es el ámbito preferido. Y repito, todo esto es política, ¿no? No hay un sistema menos político que otro, sino que siempre se trata de apostar por un modelo. Un modelo, vamos pasando ya de página, voy a ir acabando porque estoy nervioso por el café. A mí me gusta, no por yo tomármelo, sino porque se cumpla el horario. A mí me gustaría expresar que cuando menos la negociación colectiva mínimamente centralizada tiene una serie de ventajas que desde mi perspectiva son incontestables. Primero, permite mantener ciertos estándares laborales mínimos, sin perjuicio de que existan necesarios márgenes de flexibilidad. Me preguntaba Claudio en el café, en el almuerzo, ¿no es posible inaplicar el convenio colectivo cuando la empresa está en dificultades? Sí, en España tenemos sistemas de inaplicación del convenio colectivo cuando la empresa arrastra dificultades. Pero en situaciones ordinarias permite mantener ciertos estándares laborales mínimos. Esto lo dice la OCDE, que no es una organización especialmente sospechosa de defender ideas socialdemócratas, por así decirlo. OCDE dice que una negociación colectiva con un cierto nivel de centralización produce mayor equidad retributiva y resulta más protectora para los colectivos vulnerables. Ahora, por ejemplo, estamos con una polémica que es interesante, que es la negociación colectiva de empleadas del hogar. Un colectivo sin ningún poder de negociación. Saben ustedes, España ratifica el convenio 189 de OIT y lo primero que nos preguntamos es cómo generar un modelo de negociación colectiva en un colectivo tan vulnerable. Este es un convenio realmente de derechos humanos. Estamos ensayando el primer modelo de negociación colectiva de empleadas del hogar.
Vamos a ver si esto es posible. Pero digo que es buena para proteger a colectivos más vulnerables. Y yo diría que las organizaciones de empleadores han entendido que el convenio de rama de actividad es útil, sobre todo en espacios de minifundismo empresarial, donde, digámoslo así, las pequeñas empresas se liberan de la gestión de las relaciones laborales y de la conflictividad que les es propia. Voy a ir acabando ya con este ejemplo. Piensen ustedes, negociación colectiva descentralizadora con una tradición sectorial. Entonces, las pequeñas empresas que no pueden gestionar su propio convenio aplican el convenio del sector, y las grandes empresas que pueden gestionar el convenio colectivo negocian con la empresa a la baja, obteniendo ventajas competitivas. Entonces, esto es algo que nos ha llegado a pasar en España en el lustro que va de 2015 a 2020. Pase, por favor, la página, ya voy a ir acabando. Roberto, no... Y luego, también hay que entender que la negociación colectiva de rama de actividad y de empresa también se entiende como un instrumento de gestión de la empresa por parte de los empresarios o de las asociaciones empresariales. Yo diría que la globalización genera un mayor empoderamiento de la empresa. Y la función de la negociación colectiva se hace derogatoria. Pero no solo del convenio colectivo, sino de las normas estatales. Esto es una tendencia muy visible. Les pongo un ejemplo de derogación de la negociación colectiva. En mi región es muy fuerte la negociación colectiva del sector metalúrgico. Sin embargo, el subsector de la automoción se ha salido. ¿Cómo? Pagando más, pero a cambio de obtener mucha mayor flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo. Eso es un ejemplo de cómo, digámoslo así, las empresas utilizan el baile de ámbitos de negociación para intercambiar posiciones, en este caso económicas, a cambio de flexibilidad, digamos, temporal, flexibilidad en la gestión de los recursos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una agenda de que las empresas y las asociaciones de empresarios van a la negociación colectiva, sobre todo en periodos de crisis, pero no solo en periodos de crisis, con la intención directa de obtener una gestión más directa, más flexible de los recursos humanos. El ejemplo que antes me ponía Claudio Palavecino, un elemento fundamental es negociar con amplitud los casos en los que la empresa puede descolgarse del convenio colectivo. Entonces, esta visión gerencial del convenio colectivo es algo que también tiene mucho que ver con la existencia de una negociación colectiva articulada entre ámbito de rama de actividad y ámbito empresarial. Y, evidentemente, al mismo tiempo, la negociación colectiva de empresa se orienta más hacia darle más espacio a la autonomía individual. Es decir, es muy habitual ver en los convenios de empresa cada vez más cómo quedan excluidos de su ámbito de aplicación grupos de trabajadores. Quedan fuera, por ejemplo, los técnicos, porque se presupone que tienen mayor capacidad de negociación. Pero cada vez más el convenio de empresa está dejando fuera a determinados colectivos de trabajadores, no necesariamente de los más cualificados y de los que tienen mayor poder de negociación. Pásame y voy a utilizar, tengo más páginas, pero voy a utilizar esta última simplemente, está bien, simplemente para esbozar la última idea. Los sistemas de sectoriales, esto ya no me da tiempo de desarrollarlo más, tienen una última utilidad, que es permitir una participación de los trabajadores y una acción sindical en la empresa. Es decir, si ahora comparáramos modelos, diríamos que los modelos mediterráneos se basan en la conflictividad en la empresa. Una acción en la empresa donde usted, empresa, es mi antagonista y, por lo tanto, de lo que se trata es de conflicto, de mejora de las condiciones de trabajo.
hay sistemas que han generado modelos de cogestión empresarial, en los que la organización sindical aparece como parcialmente colaboradora de la empresa en la adopción de decisiones gerenciales. Son sistemas que podemos calificar sobre todo con el modelo renano de participación en la toma de decisiones. Es decir, se establece una relación a nivel de empresa mucho más colaborativa, en la que incluso el sindicato participa en los órganos de supervisión de las sociedades. Modelo alemán. Las sociedades de capital tienen dos órganos, un órgano de dirección y un órgano de supervisión. En el órgano de supervisión están presentes las organizaciones sindicales como cogestión en la toma de decisiones. Entonces, claro, esto es un modelo de gran empresa. Pero piensen ustedes que esta capacidad de cogestión es cada vez más importante y cada vez está más puesta en entredicho. Con esto termino. Piensen ustedes, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones en la empresa, las decisiones algorítmicas y la penetración de la inteligencia artificial. A través de modelos de cogestión, todo esto puede alcanzar una mínima transparencia que en otros niveles no la tiene. Acabo ya con esta idea de resumen, ¿no? O sea, yo no estaría en condiciones de decir cuál es el ámbito mejor para que se negocien las condiciones de trabajo. Una comparación de modelos lo que me invita a pensar, sobre todo, es primero que los modelos responden desde luego a las tradiciones históricas de cada país. Pero sobre todo, esta es la idea fundamental. O sea, no podemos pensar en unos sistemas centralizados de negociación colectiva sin que haya un sujeto negociador potente. El otro día lo decía en la Universidad de los Andes. Una organización de empleadores centralizada, esto no se puede decir de una forma muy elocuente, una organización de empleadores fuerte tiene que darle más cancha al asociacionismo de gran empresa. Esto es un poco contra natura decirlo, pero para que sea realmente representativo en la confrontación entre un asociacionismo de empleadores de pequeña y gran empresa, para que un modelo funcione, tiene que estar un poquito inclinado hacia las grandes empresas. Y de la misma forma, entre las organizaciones sindicales, si no se gestiona un modelo de sindicalismo oligopolista y desde luego representativo mediante canales que hay que medir cuáles son, es imposible pasar de un modelo de negociación colectiva de empresa a otro modelo de negociación colectiva más amplio. Me gustaría decir muchas más cosas, por supuesto, pero he entrado contra el reloj, el café nos apremia ya, y yo, pues, gracias y queda vuestra disposición. Magnífica conferencia, muy oportuna, además atender a la discusión del proyecto del gobierno. Anteproyecto. Anteproyecto o antiproyecto. No hay proyecto. Bueno, y yo he quedado con ganas de escuchar más acerca de esto. Espero que tengamos la ocasión durante 2025 de profundizar, porque es un tema de, diríamos, interés enorme y además la óptica comparativista siempre es de gran utilidad. No sé si Roberto tiene una pregunta. Sí, yo creo sí, 3-4 minutos. Muy cortito. Sí, es por un tema, miren, es logístico. Lo que pasa es que el café funciona con tiempo. Ya. O sea, a partir de que se instalan, 30 minutos y si no, se van. Ya. Eso, ese es el hecho, no el hecho del café, sino que el servicio nos vamos después al estar. Pero es solo por eso. Así que un par de intervenciones partiendo por Lucho. Yo creo que ha sido interesante, o sea, muy interesante la exposición del profesor Cabeza. Y a propósito de lo que decía al final, porque evidentemente que en el caso nuestro tenemos una tradición de 100 años de sindicalismo descentralizado. O sea, se cumplieron 100 años desde que los conservadores le ganaron a los liberales en la discusión parlamentaria
y se estableció un sindicalismo que está radicado en la empresa, con obligación de negociación por parte del empleador. Pero, además de esto, hay un tema adicional. Aquí en Chile hay 4 centrales sindicales. Está la CUT, la CAT, la UGT, la UNT y la CTCH. 4 centrales sindicales. O sea, ya no son UGT, comisiones obreras, son 4 centrales sindicales. Está fragmentadísimo el actor sindical, pero recientemente acaba de ser publicado un libro de Pablo Pérez Ahumada, que es un profesor de sociología de la Universidad de Chile, vinculado políticamente, digamos, al Sumar, a Podemos, acá sería Frente Amplio. Y él sostiene, el libro se llama Poder de clase y política laboral. Fue publicado en inglés el año pasado, recién esta traducción española se publicó este mes, fue de la Universidad Alberto Hurtado. Eso tiene la siguiente, dice, si yo contrasto lo que ha sido la política laboral desarrollada por los empleadores y sus propias organizaciones que son del siglo XIX, SOFOFA, SONAMI, SNA, todas las cámaras han sido muy eficientes porque han tenido convicción de clase, de defender al capital frente al poder político, se han organizado de una manera muy eficiente y han logrado, de hecho él pone ejemplo, nos dice 30 años de la concertación y ahora la derecha, ahora esta nueva coalición, dice, en 30 años de democracia resulta que las centrales de empleadores han torpedeado todos los proyectos de ley que podrían haber permitido mayor equilibrio en las relaciones de trabajo. Y sin embargo, dice, cuando analizo a los trabajadores fragmentados, vulnerables frente a esta discusión política, nunca alineados de una sola manera. Entonces yo diría que para poder establecer un régimen multinivel en Chile tenemos 2 problemas. Un problema que me parece a mí que es normativo y otro cultural, que quizás sea más complicado poder resolver. Por eso creo yo que la fórmula para explorar una alternativa es no mirar Europa, sino que mirar Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Australia, el Reino Unido, que está en Europa pero se fue a la Unión Europea, y que son países en los cuales la tradición ha sido negociar de forma descentralizada y que a partir de ese estudio del 2019 de la OECD, que sostiene justamente que un sistema medianamente centralizado es mejor que un sistema óptimo desde el punto de vista de distribución de riqueza, han comenzado a esperar alternativas. Y ahí, por ejemplo, está el proyecto Pizarra Limpia, de la Universidad de Harvard. Hay un proyecto en Nueva Zelanda en 2019, hay un proyecto en Reino Unido en 2017, en los que ellos comienzan a explorar alternativas de cómo negociar en forma con un nivel mayor, que la empresa, pero pensando básicamente en 2 cosas. Uno, sumar sectores vulnerables que no pueden negociar en forma descentralizada, y lo segundo, aumentar cobertura en negociación colectiva. Yo me quedaría ahí, porque creo que... No, es que lo que has dicho, vamos, es muy evidente. Hemos de responder en 2 ideas básicas, ¿no? La primera, la tendencia es, cuando pensamos en modelos, es ser conservadores. Y a lo mejor, y lo insinuabas al final, Luis, los modelos deben ser híbridos, o por lo menos un poco más híbridos de lo que son. Y deben estar siempre en permanente revisión. O sea, yo no me atrevería a decir que ningún modelo es óptimo. Por supuesto, no me atrevería a criticar ninguno de una forma severa. Lo que me has dicho es lo que compartimos sin duda, ¿no? Que esto es toda una pregunta de correlación de fuerzas, ¿no? Por decirlo así, el asociacionismo empresarial ha vencido por caos técnico al asociacionismo sindical. Eso, definitivamente. Eso es así. Pero eso, evidentemente, tiene que ver también, como decía antes, con decisiones políticas. Lo que pasa es que es difícil buscar el modelo. Es difícil buscar el modelo. Ustedes tienen una negociación colectiva que, si lo he entendido bien, es muy potente en ciertas empresas, lo que produce una enorme diferencia retributiva entre trabajadores bien retribuidos y trabajadores mal retribuidos, por así decirlo. Entonces, eso es una crítica muy fácil al modelo. En cuanto a la otra cuestión, yo pasé hace 10 años un año sabático en Reino Unido y aprendí una cosa: la solidaridad de los modelos jurídicos. Hay una solidaridad
entre los modelos de la Commonwealth, que a lo mejor los modelos de derecho legislado, por decirlo así, deberíamos por lo menos como intercambio de información y de buenas prácticas ensayar mucho más. Yo pongo en entredicho que un modelo propio de Commonwealth sería fácilmente trasladable a un país de derecho codificado como es el chileno. Yo estaría dispuesto a incorporar algunas prácticas yo he tenido la oportunidad de conocer el derecho británico más que el americano o más que el australiano, y hay cosas muy atractivas, ¿no? Pero tremendamente atractivas. Pero trasplantar un modelo de Commonwealth a un modelo de derecho codificado me parece una operación mucho más difícil todavía que trasplantar un modelo, por muy ajeno que sea, de derecho legislado a un modelo que es de derecho legislado. Entonces, el tema de cómo pensamos el derecho hace que tengamos que pensar las instituciones a través de nuestro modelo jurídico. Y con eso no tengo ningún interés de decir, es que Chile debe avanzar hacia... No, en absoluto. Lo que quiero decir es, Chile tiene unas debilidades que a un externo se le hacen muy obvias. Y España tiene unas debilidades que a un externo se le hacen muy obvias también. Y a lo mejor lo que se trata es de buscar modelos que se acoplen a cada sistema. Bien, no sé si alguien más, una última intervención, perdonen lo arbitrario. Eso también, sí, Raúl. La mía es muy pequeña. Tú, Jaime, te referiste al tema que las empresas grandes podían tener algunas ventajas cuando se negociara por esa vía, ¿no es cierto?, la ampliada. ¿Y tú no crees que las pequeñas salen perjudicadas si la grande impone las reglas de juego? Sin duda. Sin duda. Ese es el tema que hay en Chile. Claro, sin duda, pero también quiero decir que hay un realismo jurídico, que es un realismo jurídico que empieza a pensar que los modelos tienen que favorecer a los jugadores más potentes. Quiero decir con eso que ahora esto no es entrar en letra pequeña, pero si estuviéramos en una mesa de negociación en la cual yo fuera el presidente de la mesa, esta fuera el banco de los empleadores y este el de los sindicatos, imagínese usted que aquí tuviese a 10 pequeños empresarios. La legitimación que tendrían para negociar en nombre de una rama de actividad sería que representan a lo mejor al 30% de los empleadores, pero que ocupan solo al 2% de los trabajadores. Si ustedes son todos grandes empresarios, tengo el sector más objetivamente representado. Y eso ya sé que es poco democrático lo que estoy diciendo. Es simplemente realista. Yo lo decía el otro día en una clase. Mire usted, a mí me importa menos que un sindicato sea próximo al Partido Comunista o que sea próximo al Partido Demócrata Cristiano. Por otras diferencias sean menores. Pero si usted representa a la patronal de grandes superficies y usted la del pequeño comercio, usted está mucho más lejos que los de la democracia cristiana y los del Partido Comunista. Pero tendré que darle más papel al de grandes superficies si quiero ser realista. Yo quería hacer una pregunta. De acuerdo a su opinión, desde su punto de vista, ¿cuál es el modelo en Europa que usted dice, mire, este es un modelo que equilibra de mejor forma los distintos intereses en la negociación colectiva? ¿Y por qué cree eso? Esa es una pregunta muy, muy difícil, imposible de contestar, porque los modelos de relaciones laborales son complejos, o sea, no solo se basan en un aspecto, sino en muchos. En el almuerzo vi la palabra flexiseguridad, ¿no? Pero el escarabajo que no me Sí, el escarabajo, sí. Bien, pongo un ejemplo. Dinamarca. Dinamarca es un país minúsculo que tiene 4 millones de habitantes. ¿Sabe cuánto es la indemnización por despido injustificado en Dinamarca? Cero. Pero ¿qué pasa? Tiene una protección por desempleo muy generosa y tiene un sistema público de empleo extraordinariamente eficiente. Sería un modelo, digámoslo así, muy eficiente, pero es muy fácil cuando somos 4 millones de habitantes y somos un país próspero. Sin embargo, en Italia es el único país de Europa donde radicalmente predomina la tutela real. Si hay despido, la readmisión es obligatoria.
Y hay una negociación colectiva que es de derecho privado, se basa en el Código Civil italiano. Pero para ellos es eficiente. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué modelos más? Yo creo que los modelos son buenas prácticas, ¿no? Esto es como un radar, ¿no? En el que todo se trata de un debate de acople y buscar la parte de la medicina que sea buena, ¿no? Es decir, yo creo que intercambiando información veremos cosas buenas que se adaptan a nuestro sistema. Por poner un ejemplo, yo no creo que sea creíble que en la República de Chile los servicios de empleo públicos puedan hacer una intermediación eficaz que produzca una empleabilidad óptima para todas las personas trabajadoras. En España tampoco, entonces el modelo danés no nos vale. Pero probablemente a ustedes un modelo de cogestión como el alemán, si me dicen que lo que predomina es el 90 y tantos % de pequeñas empresas, es ridículo pensar en ese modelo, ¿no? Por eso digo que Inglaterra es un modelo de negociación colectiva de empresa, muy desindicalizado. Sería probablemente el que más se pareciera a ustedes, como matices. Pero seguramente una negociación colectiva que no sea vinculante en Chile no serviría para nada, porque ustedes tienen una tradición de un derecho muy legislado, muy imperativo. Son un sistema que le da mucha importancia a la coercibilidad o la jurídica, ¿no? Se me hace difícil, o sea, lo que quiero decir es que hay ejemplos buenos y es lo que he intentado transmitir, ¿no? Bueno, una vez más agradecemos al profesor Jaime Cabeza.